Hola, 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 hola a todo el mundo. Bueno, en escasos minutos vamos a escuchar ahora los aplausos. Me voy a, me voy a llamar coach de los aplausos porque dentro de nada. Además, estoy esperando a que se conecten mis amigos que ya saben que tienen la invitación y tienen una cita conmigo hoy. Hoy, efectivamente. Así que en un instante, unos escasos minutos, creo que 1 minuto y medio más o menos, vamos a empezar este Facebook Live. Vamos a empezar primero con los aplausos que los vamos a escuchar en este instante. Así que mientras se incorporan nuestros amigos, dentro de un ratito van a ir apareciendo. Así que, bueno, queda un minuto. Así que, dentro de nada, a ver si se están incorporando. Ya se incorporó. Bueno, es una pasada. Ya se incorporó una amiga. Ah, Lalai, hola, muchas gracias por estar ahí. Pero se están incorporando varios, ya están entrando. Y bueno, como he dicho, me llamo coach de los aplausos, porque me toca a mí los aplausos. Bueno, Isabela, ya sabía, y muchas gracias por estar ahí. Hola, Manuel Reales, vaya fans que tengo. Bueno, pues dentro de un ratito empezamos. Primeramente a escuchar los aplausos de todos, los aplausos de todos para toda esa gente que está ahí trabajando para que estemos confinados, además, confortablemente. Así que dentro de ya son las 8. Espero todavía unos segundos y ya empezamos. El tema de hoy voy a hacer un poco filosófica, pero bueno, accesible. El tema de hoy es bastante interesante y muy interesante porque va a tocar lo que somos, lo que sentimos, ¿no? Así que ya se están incorporando algunos amigos. Vamos a ver un segundito más. Vale, perfecto. Así que está claro que estamos saliendo de la modernidad que nos ha traído la tecnología. Como se acordarán, que la semana pasada me parece que hablé yo en el Facebook Live, hablé que estamos saliendo de la modernidad, que estamos terminando este ciclo, ¿no? Estamos estamos en el siglo XXI, lo cual la modernidad ya la hemos dejado atrás, pero la modernidad también nos ha traído cosas buenas por la tecnología que apreciamos muchísimo y por el cual pues puedo hacer este Facebook Live y me puedes ver en España, en otro continente, a cualquier hora, dependiendo de dónde estén. Entonces la modernidad tiene sus cosas buenas, ¿no? Vamos a decir adiós, ya que estamos en estos momentos, nos facilita muchísimo la comunicación entre todos, pero también ha dejado su parte de sombras. ¿Cómo? Pues desde el punto de vista histórico, pues este siglo XXI se ha valorado mucho más lo material que lo humano. Entonces, seguramente cuando los historiadores hagan el resumen dentro de un siglo II, no lo sé, dirán que el siglo XX fue un siglo donde los valores humanos dejaron mucho que desear. Se valora muchísimo más lo que es el material. O sea, tanto tienes, tanto vales. Cuando lo estudian esos historiadores, dirán que este siglo XX que acabamos de dejar ha sido un siglo sin valores, sin ética y sin moral. Tocando fondo, el ser humano no tiene valor. Se le ha negado casi la vida en este siglo de la modernidad. Gracias a Dios está cayendo y otro siglo está naciendo. ¿Cuál es mi razón útil para vivir? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido dar a mi vida?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estés escuchando o me estés viendo. Soy Saki Kaje, coach con programación neurolingüística. De ahora en adelante me llamaré coach de los aplausos. He creado un método que es el modeling instantáneo, modeling con inteligencia, es decir, un método capaz de potenciar el área de persona que deseas cambiar, que deseas modelar, que deseas mejorar. Soy speaker y mi email es coach-pnl@sakikaje.com. El escritor Albert Camus, que fue Premio Nobel de Literatura, dice: ¿por qué elijo vivir y no suicidarme? Así que repito la pregunta, la frase: ¿por qué elijo vivir y no suicidarme? ¿Cuál es el motivo del por qué no te suicidas? Las razones son múltiples, dependiendo de cada uno de nosotros y de nuestras prioridades. Puede uno decir, pues, porque tengo costumbre. Bueno, eso no significa nada. Pero dices, quiero vivir, entonces das sentido a tu vida. Bien, vamos a ver, muchas gracias por vuestros comentarios. Vamos a distinguir tres partes en esta exposición, ¿no? del sentido de la vida. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es mi razón útil? ¿Cuál es mi razón profunda para vivir? Entonces, si te la tienes, vives. Podemos distinguir aquí tres partes. Una, hay que encontrar sentido a nuestra vida. Y si estamos por algo, si existimos es por algo. Eso uno. La segunda, ¿qué puede dar sentido o no a todo esto? Entonces ahí entramos en la parte filosófica que no vamos a desarrollar porque sería otro Facebook Live profundo y no creo que en este espacio pues me dé tiempo de desarrollarlo. Pero bueno, de todas formas dejo caer la pregunta, ¿no? ¿Qué puede dar sentido o no a todo eso? ¿Y por qué existe todo esto, no? Y luego la tercera parte, que es ¿qué nos trae la espiritualidad para dar sentido a todo eso? Y nos abre sobre otros caminos, otras cosas. Bien, vamos a ir por partes. Entonces, la primera parte que era, hay que encontrar sentido. ¿Qué sentido tiene sentido? Yo me hago muchas preguntas, ¿no? ¿Tiene mi vida sentido? ¿Le puedo dar sentido a mi vida? ¿La vida tiene sentido? ¿Es lo que me habla? ¿Es lo que me dice? ¿Es lo que me conecta? ¿Qué sentido? ¿Qué valor doy a mi vida? ¿Qué me aporta? ¿Hay algo que dé sentido? ¿De dónde saca esto? ¿De dónde voy a sacar todo esto para que dé sentido? ¿Qué sentido tiene y por qué? Son muchas preguntas. Pero bueno, todo esto es para que nos vayamos un poco entrando en el sentido, ¿no? El sentido tiene muchos significados, no solamente el sentido que empleamos. Bueno, esto tiene sentido. ¿En qué sentido? Siento algo, ¿no? Entonces, si hablamos de sentido que da la vida, vamos a desarrollar un poco este sentido que tiene tres variables, ¿no? Este sentido, primero, la razón, el motivo por el cual yo quiero vivir, motivo por el cual yo todos los días me levanto de mi cama para hacer algo. Ese es el primer sentido, lo cual tengo una razón primordial. Puede que tengo responsabilidades familiares, tengo que trabajar porque tengo responsabilidades profesionales, o porque trabajo porque me gusta, quiero viajar o quiero descubrir el mundo, o porque, en fin, me gusta trabajar o relacionarme con mi entorno, ¿no? Esto es un sentido válido perfectamente. El segundo sentido es la dirección.
Es decir, ¿qué dirección doy a mi vida? Pero en este caso es sentido de dirección, es decir, de Madrid-Málaga, por ejemplo, o los que estén fuera de España, pues diría, no sé, Bogotá-Perú, o Bogotá-Lima, ¿no? Por ejemplo, o ir a los Estados Unidos, eso es una dirección. Entonces, ahí es que necesitas como una especie de brújula. Hoy día lo que utilizamos es el GPS, ¿no? Metemos la dirección, si vamos por el coche y ya nos dirige al lugar, a destinación. Eso es una brújula, pero también podemos tener una brújula interna que nos dice, bueno, ¿acaso ese sentido de donde estoy al punto A, quiero llegar al punto B, ese es el verdadero sentido que tengo que tomar? Y luego tenemos el tercer significado de sentido, que es la sensibilidad. ¿Qué siento? ¿Qué siento dentro de mis tripas? ¿Qué siento? ¿Hay algo que me sensibilice con la vida? ¿Hay algo que me pegue a la vida? De hecho, me acuerdo, había una película, no sé si era una película o una serie, que se llamaba Sentido y Sensibilidad. O sea que sentido y sensibilidad. O sea, tengo que sentir algo que emane de mí, de mi interior. Ahí sí ya estamos entrando en el mundo de la espiritualidad. ¿Ok? Así que vamos a empezar cuando decimos que hay que dar sentido. ¿Qué clase de sentido? ¿Y qué es lo que da sentido justamente a eso, a ese sentido? En mi vida, ¿se trata de mi vida o de la vida? ¿Tiene sentido mi vida? ¿Puedo darle sentido a mi vida? ¿O tengo que dar sentido al entorno? ¿Es el entorno que me da sentido a mí? El entorno, el universo, ¿tiene sentido? ¿El medio ambiente tiene sentido? ¿O simplemente es un envoltorio sin más? ¿Qué me aporta a mí? Luego tenemos si tienes un sentido, que es como una obra, lo que hago, ¿tiene sentido? ¿Va a trascender? ¿Acaso a alguien le va a interesar lo que hago? ¿Eso va a dejar huella? ¿Esa obra es necesaria? ¿Qué sentido doy a todo lo que estoy haciendo? ¿Existo? Sí, pero ¿por qué? ¿Lo que construyo puede tener sentido o no? ¿Lo hago todos los días? ¿Qué sentido tiene? A lo mejor ir a trabajar. Todos los días voy a trabajar. ¿Qué sentido tiene? A lo mejor, de momento, si tenemos un sentido así, como el primer sentido de supervivencia, pues por el cheque. Voy por el cheque para pagar la hipoteca, para mantener a mi familia, para poder pagarme los viajes, para poder pagarme la comida, etcétera, etcétera. Entonces, si esa obra que estoy haciendo tiene en algún momento, tiene algún sentido para mí, para alguien o para el universo. ¿Ok? Entonces, ¿hay sentido a todo esto? ¿O todo esto no tiene sentido? Digo que ahora mismo que estamos en el confinamiento, seguramente mucha gente, muchos de nosotros nos estamos preguntando, ¿qué sentido tiene esto? ¿Será verdad? ¿Será una película mala, de ciencia ficción? ¿O estoy despertando de una pesadilla? ¿Qué es esto, no? Y además ahora que vamos a tener grados de salida, de libertad y tal, y vamos a ver todo un paisaje cambiado que cuando entramos. Entonces, un paisaje cambiado. Entonces diría, pero ¿todo eso tiene sentido? ¿Esta gente que veo es real o es que me lo estoy imaginando? Entonces, a lo mejor dice, bueno, pues esto no tiene sentido, esto es una fábula, o me han transportado, me han llevado a otro mundo que no es el mundo que yo conozco. Entonces, estás buscando todos los sentidos, estás buscando saber qué hago, qué es lo que no voy a hacer. O sea, el confinamiento es un tiempo de reflexión, de sacarle sentido a lo que queremos hacer, qué voy a avanzar, qué voy a cambiar. ¿Voy a seguir en lo mismo o es posible que no siga en lo mismo? ¿Qué va a pasar? Entonces, tienes que estar buscando el sentido, los sentidos para dar a tu vida. Entonces, a tu vida. O sea, a mi vida, luego a
luego a la vida, ¿ok? Entonces entramos en cuál es el sentido, cuál es la intención detrás de este sentido. Si existe esa intención, ¿eh? ¿Cuál es la razón, la intención principal que esté oculta detrás de todo este sentido que parece que es un sinsentido? Así que ahí sí que entramos un poco en la profundidad de la filosofía, ¿no? Pero bueno, ahora si tú dices, bueno, pues mira, yo el sentido de la vida la encuentro maravillosa. ¡Wow! Entonces sí, tiene sentido para ti. Mi vida la encuentro maravillosa. Pues sí, sí, tiene sentido para ti. ¿Eh? Por eso la vivo. Si la tuviera, pues a lo mejor no existiría aquí. Que es lo que volveríamos a la pregunta de Camus. ¿Por qué elijo vivir y no suicidarme hoy? Para seguir el mañana. ¿Por qué decido hoy terminar el día, dormir y levantarme mañana? ¿Ok? Por eso, entonces es cuando encontramos el verdadero valor del sentido de la vida. Si decimos porque me levanto por la mañana, porque tengo que hacer algo, todo cambia. Pero si dices no, porque yo tengo todos los días, me levanto a la misma hora, pues no, te levantas a la misma hora para hacer algo. Luego, ese algo tiene sentido para ti. Y ese algo puede tener sentido para otras personas o para el medio ambiente que te rodea o para las plantas o para los animales o ese algo que vas a hacer. Tiene sentido. Entonces dice, bueno, ¿y cómo yo sé que ese sentido es el que tiene que ser? Entonces, en esa búsqueda parece que dice que, bueno, pues tiene que haber alguien ha hecho esto. Si alguien ha hecho esto, ¿y quién es? Tiene que haber una fuente que haya hecho todo esto, que me esté dando esas preguntas, que me esté empujando a hacerme esas preguntas. ¿Y cuál es esa fuente? ¿Y cómo se llama esa fuente? ¿La conozco? ¿Cómo se llama esa fuente? Entonces ahí entramos en el terreno divino. Bueno, llamémoslo Dios. Cuando no sabemos, decimos, bueno, pues es Dios, es lo divino. Entonces lo divino está dando sentido a la vida. Y entonces, ¿y quién es el divino? Puesto que yo ahora aquí estoy yo. ¿Quién es el divino? Pues de repente te haces una pregunta, pues el divino soy yo. Porque yo soy divino, yo soy, porque he creado esto, he construido las casas, he construido los coches, he construido los aviones, he construido, o sea, todo esto lo he hecho yo, lo cual yo soy el divino. Yo soy la divina. Entonces, empieza a tomar sentido toda tu explicación. Entonces ya te estás, bueno, pues si yo soy capaz de hacer esto, lo cual la fuente está dentro de mí. La fuente está dentro de mí, o a lo mejor yo soy la fuente. Ahí está el sentido. Yo soy la fuente. Lo divino soy yo. No, yo soy Dios. Yo soy la persona que crea esto, que monta esto, que decide esto, que crea la luz, yo. Yo soy la fuente. ¿Ok? Luego la fuente soy yo del sentido. Soy la fuente del sentido. Yo soy la fuente que da el sentido al sentido. ¿Cuál es el motor fundamental de mi existencia? ¿Por qué vivo? ¿Y para qué vivo? Primeramente vivo para mí. Yo. Luego vivo, pues, para servirme primeramente, ¿no? Luego, pues, a lo mejor a servicio de mi comunidad, de mi familia. Primero, claro, mi familia. Luego en mi comunidad. Luego mi país. Y luego hasta estoy al servicio de la humanidad, del medio ambiente. ¿Y cuál es el sentido de lo que hago? Entonces es cuando sientes que, siendo la fuente, tu vida tiene sentido cuando está conectada con los demás, cuando lo que tú haces influye en tu medio ambiente. Entonces todo toma sentido. ¿Ok? Entonces es cuando te das cuenta que incluso para lograr algo,
tengo que conectar con ese algo, o sea, o las personas, o las plantas, o sea, tienes que conectar con tu medio ambiente, o sea, que tú no puedes desarrollarte así, individualmente, solo, no, tienes que estar, entonces te das cuenta de que el sentido de tu vida está conectado con los demás. Cuando tú haces algo que ayude a los demás a progresar o a subir de nivel o a crecer, entonces tú también creces a través de eso que te rodea, ese que tiene sentido para ti. Tu vida toma sentido, porque tú solo no haces nada, ¿ok? Así que luego tenemos, ese es el punto A. Luego el punto B dice, bueno, después de todo, estamos saliendo de la modernidad. Luego hay que dar sentido a lo nuevo, es decir, hay que estar creciendo con los demás. Además, todo está yendo a muchísima velocidad. Salir del yo, de mi mundo, de mi confort, de lo mío. Tenemos que volver a preguntarnos, ¿soy yo quien debe dar sentido o encontrar sentido a mi vida durante el confinamiento? ¿Soy yo que debo salir a buscar el sentido o encontrar el sentido dentro de mí? Entonces, cuando tú haces esta pregunta, es cuando algo dentro de ti, desde la fuente, algo dentro de ti te dice, mira, el sentido real de tu vida, eso es lo que llamamos vocación. ¿Qué quieres hacer? Sientes como una llama dentro de ti, porque dice, bueno, pues sobre todo ahora mismo en el confinamiento, ¿no? Mucha gente, es posible que haya descubierto alguna, quiero decir, alguna astucia, ¿no? Pues yo no sabía que sería capaz de hacer pasteles, o yo no sabía que sería capaz de pintar. Digo pintar, puede ser pintar de acuarela o pintar de brocha gorda. O sea, de repente descubres que tienes capacidades de hacer otras cosas y encima te gusta. Entonces es lo que llamamos vocación. Eso es una llama. O sea, en eso de buscar el sentido a tu vida, seguro que encuentras una fuente y además la fuente te revela lo que realmente eres, pero que tú todavía no te lo has... ¿Ok? Entonces, eso es lo que llaman los filósofos la vocación, o entonces es como la vocación en latín, creo que es llamada, sentir una llamada, ¿no? Que viene de latín, ¿no? Vocare, llamada dentro, y te conviertes en lo que tienes que ser. Es decir, es una vocación para superarte y convertirte en lo que deberías de ser y no lo eres aún. Porque has estado haciendo otras cosas pensando que tenía realmente el sentido de tu vida. Estabas haciendo las cosas que tenían sentido de la vida, que es diferente. Estaba en el sentido de la vida, no en el sentido de mi vida. Cuando descubres el sentido de mi vida, es decir, tu vocación, entonces esa vocación la pones a disposición de la vida, de la vida de los demás también. O sea, de todo lo que interactúas, no puedes estar solo. ¿Ok? Así que hay respuestas tanto filosóficas como espirituales. Aunque las filosóficas son un poco largas. Vamos a hablar un poco del lado espiritual, que es lo que más parece que nos llega más. ¿Ok? La filosofía está muy bien para pensar, ¿eh? La filosofía ayuda a pensar, ¿cómo se llama? Delucidir, ¿no? Una cosa así como saber dónde puedo ir, pero luego tiene que conectar. Lo que pienses filosóficamente tiene que conectar con lo espiritual. O sea, la filosofía no está reñida con la espiritualidad, al revés, se complementan. ¿Okay? Si la vida tiene sentido, entonces el ser humano cree que hay conexión con los demás, tiene que conectar con los demás. Lo cual, si él existe, es solo a través de cumplir algo, realizar algo, hacer crecer algo con los demás. O sea, tiene que realizar algo para conectar con los demás.
Ese es el único modo de crecer, ¿ok? Y de superarse. Tienes que hacer algo que te supere, que es de superarte, porque sí puedes, tienes capacidades de superarte. O sea, pero tienes que superarte a través de los demás, a través de todo el entorno, a través de todo, sí, el medio ambiente también influye, todo tu entorno. O sea, tú no puedes aislarte y decir, bueno, pues ahora voy a crecer. No, creces con todo el entorno, incluso hasta los monasterios, ¿no? Pues están ahí los monjes, pero no hay un monje, están ahí en una comunidad, porque crecen juntos. Haciendo cosas, crecen juntos, a través de los demás, ¿ok? De los otros. Así que, entonces nace lo que llamamos una vida armoniosa, ¿no? Cuando tú creces con los demás, expresas lo que sientes con los demás, pues entonces creas una vida completamente armoniosa entre la vida y mi vida, entre mi espíritu y el espíritu, entre mi vida y la vida, entre mi espíritu y el espíritu. Vamos a hablar de la espiritualidad. ¿Qué es? La espiritualidad normalmente se basa en la intuición. Siento algo en el fondo de mí. Una voz me dice algo que me conecta, que me conecta a cada uno de nosotros con lo que nos rodea, ¿no? O sea, algo. Ese algo lo llamamos, pues eso, espíritu. El espíritu está en todas partes. El espíritu es una palabra que conecta con todo, ¿ok? Estamos todos conectados, estamos interconectados. La PNL dice que estamos entrelazados, que estamos entrelazados. Entonces, dentro de una misma comunidad, estamos todos entrelazados. Yo lo que hago, por ejemplo, transmitiendo este Facebook Live, pues puede repercutir, o sea, lo transmite, otra persona lo recibe y puede repercutir en esas personas. O sea, a lo mejor le despierta porque es un mensaje. Entonces, lo que he hecho puede dar resultado en otra persona y así viceversa, y esa persona se desarrolla. O sea, está todo así. O sea, no podemos decir, bueno, yo hago así, que luego no tiene repercusión. No, todo lo que hacemos tiene repercusión. Así que, por eso dice la PNL que estamos entrelazados. En otra forma estamos conectados. Estamos todos conectados los unos con los otros, aunque yo no sea tu familia. Pero lo que yo hago repercute, incluso en trabajando. Una persona que está trabajando, si no termina su trabajo, la otra persona, o sea, el trabajo si lo hace mal va a repercutir en los resultados al final. Entonces, lo que hacemos siempre tiene repercusión con los demás. Y es eso, el espíritu. Ese es el espíritu, la conexión con todos nosotros, ¿ok? El confinamiento, por ejemplo, claro, y luego también dice la PNL, dice que la programación neurolingüística dice que todos los recursos para vivir una vida plena ya los tenemos dentro. No tenemos que salir fuera a conquistarlos, no tenemos que salir fuera a pedirlos, los tenemos todos ya dentro de nosotros. Solamente lo que tenemos que hacer es ir borrando espacios, es decir, quitar las creencias limitantes, borrar esas cosas que nos cargan, que son inútiles, borrar la ignorancia y dejar que resurjan, emergen todos esos recursos que tenemos dentro y que van a dar sentido a la vida, a nuestra vida, a nuestro entorno, a la humanidad, a la comunidad. Así que tenemos que quitar ese velo, el velo de la ignorancia, y dejar que penetre. Nos abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu para que todo esto penetre en nosotros y que nos ayude nos eleva y a crear una vida mucho más armoniosa, nuestra vida, mi vida, con mi entorno, ¿ok? Y para que esos recursos que tengo salgan a flote. El confinamiento, claro, aflora la realidad. El ser humano tiene un espíritu débil y necesita creer en algo. Necesita esperanza.
Nuestra vida tiene sentido cuando conectamos con la fuente. Cuando conectamos con la fuente, nuestra vida tiene sentido. Es la vía más para comprender el universo y además de donde nace nuestra creatividad. Cuando tú has borrado, te has abierto, has borrado, has hecho espacio, has quitado todas las creencias limitantes, que es lo que yo llamo borrar, esas cosas que esa ignorancia que te está ahí martirizando, bórrala, quítala, deja espacio, verás cómo aflora tus recursos. Y esos recursos, ¿qué van a hacer? Pues facilitarte la creatividad. Y nos vamos a maravillar. Dice, bueno, como este tiempo que hemos estado de confinamiento, dice, bueno, seguramente en alguna persona, algo ha debido suceder a que haya aflorado el conocer a tus hijos, el conocer a tus hijos adolescentes, sobre todo, que son mucho más, revoltosos, y conectar con ellos, saber de sus necesidades. Pero todo eso porque has tenido que estar ahí confinado. Ya, pues eso, mi hijo, yo no lo hubiese imaginado, pero ahora lo estás viendo, lo estás viviendo. ¿Ok? Y eso que te estás maravillando, o sea, estás maravillándote. Dices, vaya, mira, este chaval, mira esto, puedo hacer esto con él, puedo salir, o sea, te estás maravillando. Cuando borras, cuando quitas toda esta ignorancia, conectas con la fuente, automáticamente resurgen, todo tu potencial sale a relucir, ¿ok? Y entonces tu vida cobra sentido. Mi vida y la vida, ¿ok? Creatividad, y empiezas a ver bellezas por otra parte, bellezas de la diversidad, bellezas de la naturaleza, todas las bellezas que nos rodean, ¿ok? Y la cooperación entre los seres vivos, como las plantas, los animales, todo esto, porque todo el mundo que nos rodea coopera. La prueba, vemos, por ejemplo, pues incluso hasta los árboles, ¿no? Un árbol, pues parece mentira, parece que no, es que el árbol crece independiente. No crece independiente. El árbol está conectado, las raíces van en profundidad y están interconectados todos. Y a la mínima, en cuanto un árbol capta que hay un parásito que le está haciendo daño, automáticamente comunica a través de las redes, de las raíces, a los otros árboles y empiezan a soltar un producto, una sustancia que va a alejar a aquellos bichos de ellos. O sea, la cooperación incluso hasta entre plantas, la cooperación entre los animales. Entonces, la cooperación entre los humanos tiene que existir. De hecho, este siglo que estamos empezando, el siglo XXI, que estamos de lleno, seguramente tendrá otro nombre. Yo no sé de momento cómo le van a llamar. Seguramente tendrá otro nombre porque ahora mismo estamos tomando conciencia de lo que nos está pasando. Antes estábamos casi en la modernidad, las prisas, el coche, la marca, en fin, muchas cosas. Y entonces el hombre, el ser humano, lo habíamos aparcado y habíamos valorado solamente lo material. Tanto tienes, tanto vales. Y claro, para terminar, voy a terminar con una frase de un filósofo que a mí personalmente me gusta muchísimo porque ha escrito mucho, tiene una experiencia impresionante y tiene una trayectoria también súper interesante, muy, muy interesante. Se llama André Comte-Sponville. André Comte-Sponville. Dice, es un filósofo de gran renombre, o sea, él ha enseñado la filosofía, a la gente a amar la filosofía, ¿no? De una forma didáctica. Y dice, la filosofía es pensar su vida y vivir su pensamiento. O sea, primero tiene que ser uno mismo. Cuando tú eres uno mismo, descubres el sentido de tu vida, conectas con los demás a través de la fuente, entonces los demás, el universo y tú, hacéis uno. No te puedes separar del universo, ni del árbol, ni de la naturaleza, ni de los animales que nos rodean. Vuelvo a repetir la frase: pensar su vida y vivir su pensamiento. Hay que ser uno, hay que ser uno mismo y superarse, estando siempre en conexión con la fuente.
Muchas gracias. Contigo Saki Kage, coach con programación neurolingüística, y mi email es coach-pnl@sakikage.com. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora en el mismo lugar. Gracias, muchas gracias, los amigos que me han acompañado, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, con otro tema súper interesante. Gracias.